Las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Y es que vamos a dedicar varios de los programas sucesivos a este tema. Hay temas de sectas que nos pueden tocar más o menos de lado, pero este de la nueva era lo tenemos en casa todos. Es un tema muy importante y es de responsabilidad de este programa, dentro de Radio María España, incidir más en él. Hoy trataremos de librerías católicas y de la infiltración dentro de los mismos eclesiásticos católicos de estas ideas, a veces difundiéndolas ellos mismos, y hablaremos de Ansel Grimm, haciendo mucho daño a todos, a los católicos, que vamos a las librerías católicas y encontramos libros que tienen ideas que parecen cristianas, parecen católicas, pero en el fondo no lo son. Eso es, Izaskun. Como saben nuestros oyentes habituales, yo, personalmente, suelo ser muy duro en este programa. Muy duro. Muy duro con las sectas. Muy duro con los testigos de Jehová. Con los mormones. Con cienciología. Con las sectas que se hacen pasar por protestantes. Por pentecostales. Lo saben ustedes, queridos oyentes, que suelo ser muy duro. La pastoral en sectas es una pastoral eclesial, como la de los enfermos, la de catequesis, la de cáritas, como muchas otras. En estas pastorales, las ovejas son alimentadas, cuidadas, atendidas. La pastoral en sectas, no obstante, como yo suelo decir, es la pastoral del lobo que pretende devorar a las ovejas. Es pastoral del garrote del pastor o de la onda del pastor. Y también a veces es pastoral contra los malos pastores. Yo lo siento, pero si un cristiano es duro con las sectas, como aquí lo somos, más ha de serlo en su propia casa. No podemos pedir al mundo más justicia, más moralidad, más paz, más caridad, si no la practicamos antes nosotros. Y cuidado, que hay que decirlo todo, que en todo esto que digo, la Iglesia, a pesar de sus pecados, es el mayor ejemplo que ha existido nunca en la historia de la humanidad, el mayor ejemplo de moralidad, de justicia, de paz, de misericordia, de amor. Vaya esto por delante. Pero hoy, Izaskun, como decimos, hablaremos de eclesiásticos, de miembros de la Iglesia que meten el veneno, que siembran malas hierbas, cizaña, dentro del campo de la Iglesia. Miembros que en lugar de ser pastores, son lobos dentro del rebaño. Y por eso hoy seremos más duros todavía, más exigentes. Por supuesto con misericordia, con perdón. Pero vamos a pegar unos cuantos meneos, a ver si despertamos un poco, que a veces en la Iglesia andamos un tanto alelados, un tanto atontados, y perdónenme. Ya lo dijo Jesucristo a los suyos: sed astutos como serpientes y sencillos como palomas, porque Jesús veía que efectivamente, pues, andaban un poco, alelados. Y es verdad, a veces andamos así. Bien, pues por adelantado ya pido perdón por lo que tendrán que oír algunos. Yo lo siento, decías tú, Izaskun, es un tema triste, Lo siento y lo siento mucho por lo que vamos a tener que decir hoy. Ansel Grimm es un monje benedictino. Nació en Baviera, Alemania, en el año 1945. Es uno de los autores más leídos por muchísimos católicos en todo el mundo. Es una auténtica celebridad y arrastra tras su paso multitud de seguidores. Tiene en torno a 300 libros que se venden, se regalan y se devoran como rosquillas, con ventas de alrededor de 14 millones de ejemplares. Es un auténtico boom religioso. Sus ideas parecen católicas,
pero en su mezcla de espiritualidad y de psicología de Carl Jung encontramos ideas muy, muy peligrosas y contrarias a la fe. Es un autor de fácil lectura y que muchísimos creyentes y seguidores que acuden a sus charlas están fomentando ideas contrarias a la fe de la propia Iglesia. Podríamos considerarlo como alguien que ha hecho su propia mezcla y entraría dentro de lo que en muchas de sus ideas realmente es pura y simplemente ideología de la nueva era. Ansel Grimm. En sus obras hay muchas cosas correctas, muchísimas, y bien contadas. Y vemos realmente a un hombre sincero que cuenta su experiencia. Sus obras, decía Izaskun, más de 300, son experienciales y pretenden ayudar, y ofrece muchos elementos atractivos, espirituales, ayudándonos a acercarnos, por ejemplo, incluso al canto gregoriano, como buen benedictino que es, a la oración, a la meditación, a Cristo. Pues claro que sí. Pero es que además en toda esta ensalada hay, además de trigo, mucha cizaña. Entre el trigo de sus obras hay también cosas ponzoñosas, venenos. Y solo vamos a hacer en este programa un ligerísimo repaso de elementos que son muy peligrosos y que encontramos en sus libros, en sus charlas, en sus conferencias. Porque al final todo junto, esta amalgama de cosas buenas y malas, que por tanto entra tan fácilmente, se nos cuela, lo que hace es confundir a millones de católicos que compraron sus libros en librerías generalistas, pero también en librerías católicas. Pues vamos allá con algunas de sus frases, algunas solamente, ya decimos, entresacadas de sus libros. No queremos, por supuesto, en este programa hacer un estudio de toda su obra, porque eso realmente, señores, no es lo más importante, sino ir a la raíz. Porque como Ansel Grimm, hay otros autores, y en otros programas hemos hablado de ellos, y hay muchos más, muchos, porque hoy, queridos oyentes, hay muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, lamentablemente, que se forman leyendo a este tipo de escritores. Lamentablemente, qué pena. Pues quizás con un somero repaso vamos a hacer algunas de las perlas de Ansel Grimm, un monje benedictino contrario a la fe de la Iglesia Católica en muchas de sus frases, de sus asertos, contrario a la fe de su padre San Benito. Pues empezamos hablando de Jesucristo, porque este monje dirá, siguiendo la psicología de Carl Gustav Jung, autor de moda de la corriente de la nueva era, y muy criticado por la ciencia psicológica actual. Carl Gustav Jung, Carl Jung, es un autor que ha servido y sirve de inspiración a muchas corrientes, ya les digo yo a ustedes, esotéricas, mágicas, neopaganas. Palabras clave, por ejemplo, dentro de las teorías de Jung son las palabras arquetipo, inconsciente colectivo, mitología. Pues Izaskun, ¿qué dice Ansel Grimm de Jesucristo? ¿Cómo llega Jesús a ser Salvador? Esta es para mí una cuestión decisiva. La respuesta teológica que Él pueda salvar en cuanto Hijo de Dios no me parece suficientemente satisfactoria. Jesús no fue Salvador desde el principio. Él fue desarrollando desde su interior el arquetipo de Salvador. Para mí, los evangelios señalan momentos importantes de este proceso. El primer momento lo constituye el bautismo. Al sumergirse en el agua, Jesús se ha sumergido en el inconsciente. Nuestra vida se seca sin la fuente del inconsciente. Pues han escuchado bien ustedes, queridos oyentes. Pues, estimado y querido hermano benedictino Ansel Grimm, esto que dice usted es falso. Esto es una herejía. Y esto es una mezcla de psicología de la introspección absolutamente nefasta. Jesús es Dios. Jesús es Salvador desde el inicio. Pero bueno, no tenemos, ya decimos, tiempo, y no es lo que queremos hacer en el programa de hoy, no tenemos tiempo de adentrarnos en profundizaciones teológicas. Seguimos con otra perla.
Los hombres pueden aprender de Jesús, el Salvador, a descubrir sus fuerzas salvadoras. Han de integrar todo lo que emerge en ellos, lo selvático y lo apacible, lo duro y lo blando, lo masculino y lo femenino, lo claro y lo oscuro. En el encuentro con Jesús desaparece de ellos lo inauténtico y las simples apariencias. Entran entonces en contacto con su verdadero yo, y sólo desde ese yo íntimo les es posible salvar a los demás. Esto que acabamos de escuchar, palabras textuales de Ansel Grimm, son ideas de la nueva era, que se parecen al cristianismo, pero no lo es. Y esto no es el verdadero Jesucristo. Este es otro Cristo. Este no es Dios, no es el Salvador del que habla nuestra Iglesia desde hace 2000 años. Iglesia fundada por Cristo en la roca de Pedro y sus apóstoles. Cuidado. Estas ideas de Ansel Grimm son ideas de autosalvación y autosanación de la nueva era. Quizás conseguimos. La memoria del sufrimiento de Jesús, del Calvario, es muy sanadora para nuestro propio tratamiento del sufrimiento. Lo mismo. Toda la pasión de Cristo, para este autor, es vista como una fuerza de sanación para integrar los contrarios en nosotros, lo que antes decíamos. Lo masculino, lo femenino, lo apacible, lo selvático. Un lenguaje que suena extraño, suena raro, que puede parecer correcto, pero que no lo es. Se trata como hacen, por ejemplo, en la secta de los gnósticos actuales. Creo recordar que hace un par de años, Izaskun, hablamos de un gnóstico actual que entraba en las iglesias nuestras católicas. Efectivamente. Y se ponía ante el sagrario de un católico, de nuestras iglesias, ¿verdad? Se ponía delante y decía que él que era para chupar, para absorber toda la fuerza posible y canalizar, decía, toda esa energía crística. Bien, queridos oyentes, esto es magia, esto es nueva era, y esto mismo es Ansel Grimm. Pues seguimos con otra de sus frases de sus libros, con brevedad ya decimos, y sin pararnos demasiado en el detalle, porque hay muchas frases que podríamos traer aquí. Basten estos botones. Izaskun. La resurrección se produce allí donde nosotros seguimos nuestros impulsos internos. Estos son los que debemos seguir, porque es allí donde el resucitado habla con nosotros. Resucitar significa ser uno mismo, estar en armonía con ese interior, con esa imagen intachable, inmaculada, que Dios se hizo de nosotros. Esto en realidad es una práctica concreta que debemos hacer desde la resurrección. Intentemos en la vida cotidiana decir yo soy yo mismo. ¿Han escuchado bien? Este es el sentido de resurrección, tan importante, obviamente, para un cristiano, pues este es el sentido que da Ansel Grimm. Y claro, como elemento adicional, el relativismo, el sincretismo religioso, un poco de cristianismo, un poco de psicología de Jung, un poco de Oriente, porque en Cristo y en su Iglesia, donde en Pentecostés bajó el Espíritu Santo, pues no está la verdad, según Ansel Grimm, sino que la verdad está dispersa, como le gusta decir a la nueva era. Dice así Ansel Grimm. La Iglesia ya no puede presentarse autoritariamente como representante exclusiva de la verdad. La Iglesia católica no debe identificarse con la Iglesia católica romana y su estructura, sino en que lo verdaderamente católico radica en que la Iglesia está abierta para todas las experiencias espirituales. Eso es, abierta a cualquier experiencia espiritual, porque la verdad está difusa y está en todos los lados, y bueno, pues un poco de Jesucristo, un poco de Krishna, un poco de Mahoma, un poco de Sócrates, un poco de cualquier lado. Y claro, ante este Jesús, este maestro tipo oriental, tipo gurú de la nueva era, que ni salva ni resucita, sino que, bueno, esto consiste en sentarse, en alcanzar la armonía a cada cual, como hacen los seguidores de la nueva era, ponerse su música cada uno relajante, sus inciensos, y buscar la autosanación, la integración con uno mismo y con la totalidad.
Pues claro, ante esto, ¿quién va a dar la vida por sus amigos? Y como decía Cristo, no solo por los amigos, sino por los enemigos, como hizo el mismo Jesucristo, como hizo San Pedro, como hizo San Pablo, como hicieron la mayoría de los 12 apóstoles de Jesucristo, y como han hecho tantos mártires y siguen haciendo, ante los romanos, las persecuciones, ante las guerras, ante los gobiernos totalitarios, o los cristianos en África, que van a misa, y le tiran una bomba o incendian la iglesia con todos ellos dentro, como escuchamos a veces en alguna zona de África o de Asia. ¿Quién va a renunciar a ese gustirrinín de la nueva era, a esa búsqueda de la armonía y de la quietud consigo mismo? ¡Ay, qué a gusto estoy aquí yo autosanándome y autosalvándome! Pues nadie va a dar la vida por nadie. Aquí el martirio de Cristo y de los cristianos no interesa. Entre tantos libros aburridos, sesudos, de neurociencia, de historia de la psicología, de psicopatologías, o de estudio de la conducta, o bien entre tantos libros de micro y macroeconomía, de fiscalidad, de contabilidad, o de legislación tributaria, o incluso de mercadotecnia, pues hombre, qué mejor que leer otra cosa, qué mejor que leer sobre jugadores de fútbol, o corredores, o mejor dicho en inglés, runners, para así fijarnos en esos ejemplos de esfuerzo, de equipo, de lucha, de entrenamiento, de coaching y de victoria, para alcanzar los objetivos de la empresa o los objetivos personales de la psicología. Y por eso dice Ansel Grimm: ante muchos relatos martiriales, hoy nos sentimos incómodos. Se dice una y otra vez que los primeros cristianos iban gozosos a la muerte, psicológicamente entrenados. Husmeamos aquí una tendencia masoquista. Vaya, ya te hemos calado, hermano Ansel Grimm. Te sientes incómodo ante los mártires de Cristo. Usted no profesa la fe de la Iglesia. Y así tenemos que decírselo. Usted está haciendo un daño inmenso, inmenso. Aunque con buena voluntad, porque usted solo está difundiendo ideas en las que usted cree. Aunque claro, bajo hábito de monje benedictino, lo cual le permite que estas ideas cuelen y se difundan en tantísimos cristianos, como está ocurriendo. Tras dar unas ligeras pinceladas de este monje benedictino sobre el que damos señal de alerta y pedimos a los fieles católicos que tengan un gran cuidado de ser engañados con estas mezcla de cristianismo y nueva era, pues seguimos hablando de la infiltración de estas ideas y de estos libros en la misma Iglesia Católica. Y también en muchas librerías diocesanas de España. En otros programas hemos tenido que dar alarma ante obras de la nueva era en librerías religiosas o en librerías diocesanas españolas. Sí, escuchan bien. También en librerías diocesanas. Queridos señores obispos, ustedes son los pastores del rebaño y se la están colando. Y estos libros los leen los seminaristas, los futuros sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los laicos, y están infectando al pueblo fiel que entra dentro de las librerías diocesanas. Y no solo librerías, sino que la famosa editorial española de Bilbao, Desclés de Brouwer, que les sonará a todos, ¿verdad? Desclés de Brouwer, de Bilbao, ha editado una Biblia, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, toda ella con introducciones y meditaciones y comentarios ¿de quién? De Ansel Grimm, editorial española, Desclés de Brouwer. Pues ya nos podemos imaginar cómo Ansel Grimm comenta esta Biblia. Biblia que además se podrá comprar obviamente en librerías católicas. Eso es, Izaskun. ¿Van viendo ustedes el peligro? ¿Van viendo ustedes el peligro? Sí, porque si ustedes se van, por ejemplo, a la librería religiosa Códice de Madrid, librería Códice de Madrid, entre sus Biblias ustedes pueden comprar esta Biblia comentada
de Ansel Green, totalmente trufada de ideas de la nueva era. Tengan cuidado, queridos oyentes, con las librerías católicas. Qué pena da decir esto. Con todas las señaladas y con otras que no decimos, porque pueden llevarse gato por liebre. Porque venden libros muy perjudiciales que se visten de ropajes católicos. Libros que engañan, libros que mienten. Estas librerías, quienes las dirigen, por favor, pierdan un poco más de tiempo para saber qué están vendiendo, para cerciorarse, para ver quién es ese autor, para ver si hay algo contrario a la fe. Vicente, algunas personas, como decías al principio, pueden haberse incomodado, puede que quizás les moleste oír todo esto. Y también puede que se estén preguntando que quién eres tú para sacarles los colores, ¿no te parece? Vamos a ver, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Y la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, no es tampoco más que nadie. Pero es que nos dedicamos a esto. Y sinceramente es que es nuestra obligación. Y también alertar a los cristianos que nos escuchan y que entran a estas librerías y que tengan cuidado, que no se fíen a ojos cerrados de todo lo que vayan a encontrar en una librería católica. Y para que vean que yo no soy más que nadie, Izaskun, les diré una cosa. También en Radio María, en concreto en Radio María Argentina, Ansel Green ha difundido, y podemos aún leer sus charlas en su web de Radio María Argentina, charlas de Ansel Green, por supuesto contrarias a la fe de la Iglesia. Sí, también en Radio María Argentina. A ver si nos enteramos todos de una vez. Porque el tema de la infiltración de este neognosticismo moderno de la nueva era, esto es muy serio, pero que muy serio. Y diré más. A ver, yo soy dominico seglar, de lo que antes se llamaba la Orden Tercera de los dominicos. Bien. Pues queridos oyentes, también en mi orden de predicadores de los dominicos, también cuecen habas. Así que entre este listado de librerías y de editoriales a los que nos hemos referido hoy, y hemos tenido que tirarle de las orejas, pues también tengo que decir que una editorial, Edivesa, editorial de mi familia religiosa de los dominicos, también lamentablemente tenemos estos libros de Ansel Green. También en mi propia casa tenemos este virus. Vaya, Vicente. Y entonces un consejo. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué puede hacer un oyente ante esta infiltración de muchos autores y libros en nuestras propias librerías católicas? A ver, la respuesta total es muy compleja. A ver, decir algunas cositas solamente para ir acabando ya el programa en esta sección. A ver, es un síntoma de nuestra época actual, es un síntoma que todos vamos de listos. Todos vamos por la vida de listos, forma parte de nuestra cultura actual. Y de que no necesitamos ayuda ni recomendación de nadie. Yo solo, mi criterio, no necesito a nadie, yo no soy un niño, sé qué hacer, sé lo que me conviene, soy responsable. Bien, pues hay que decir que esto es falso. Y más cuando hablamos de infiltración, de engaño, de mezcla, de trigo mezclado con la cizaña, o mejor, de cizaña mezclada con el trigo. Y esto vale para muchos laicos, para muchos sacerdotes y religiosos. Que nos falta formación, que nos falta un criterio sano. Estamos en tiempos en que hay que recuperar al director espiritual y acudir a un criterio sano de un sacerdote sabio que nos ayude en nuestra formación cristiana y espiritual. Los laicos andamos por ahí muchas veces pensando que tenemos criterio y no lo tenemos. Mi recomendación, por tanto, Izaskun, es que los cristianos acudamos a la ayuda de la guía y acompañamiento espiritual de sacerdotes sabios y santos en nuestra formación cristiana, en nuestra formación espiritual. Punto 1 ese. Diré más, Izaskun. Y ahora a los encargados de librerías, religiosos o laicos que la llevan, decirle lo siguiente. En sus manos, queridos amigos,
está un gran tesoro. Un gran tesoro. Una gran responsabilidad también. Porque de ustedes depende lo que leen los futuros sacerdotes, los seminaristas, los religiosos y religiosas, los laicos, tanta gente que espera encontrar alimento suculento, alimento sabroso y sano. Y por favor, preste mucha más atención, aunque yo sé que les lleve mucho más tiempo y a veces es complicado de hacer. Recurran a gente experta, miren por internet en webs lo que se dice de tal autor o de tal libro. Sirvan al mundo y a la Iglesia alimentos sanos y ese agua limpia del pozo de agua de la vida de Cristo. Y finalmente, lo que antes decía, es obligación de todo cristiano formarse mejor. Y por supuesto los religiosos y sacerdotes que están obligados a actualizar sus conocimientos con formación continua. Y en lo que no sepan, porque no se puede saber de todo, busquen la ayuda de expertos. Porque en la Iglesia los hay. Ayudémonos todos. Porque la nueva era es algo mucho más serio de lo que quizás todos pensemos.